Vox es la tercera fuerza política en España. 52 diputados y 3.640.000 votos, un millón más que hace 7 meses, ha obtenido este fin de semana. En Aragón también escalan hasta la tercera posición. Los 118.000 votos obtenidos de los aragoneses, el 17% del electorado, les deja sin embargo con la misma representación, un diputado y este por Zaragoza. Fueron sin duda los triunfadores del 10 de noviembre. Santiago Morón, presidente de Vox en Zaragoza, buenos días, bienvenido. Buenos días, muy buenos días. ¿Se esperaban esta subida tan fuerte? Han llegado a los 52 diputados. Bueno, en términos exactos, pues no, la verdad es que yo por lo menos no. Yo sabía que íbamos a tener un gran crecimiento, que íbamos a superar probablemente la barrera de los 30 diputados, pero claro, llegar hasta 52, pues la verdad es que fue una sorpresa muy agradable. Los partidos siempre manejan sus propias encuestas, tienen sus propios datos, aunque no los hagan públicos. No sé si esto entraba en la mejor de las previsiones de Vox. Bueno, nosotros somos un partido muy joven, tampoco tenemos tantos medios como los partidos ya más establecidos y que yo sepa no teníamos unos grandes estudios, pero bueno, sí que se barajaba que podíamos estar, pues eso, podíamos estar 30 o 40 diputados. Lógicamente siempre está el que es más optimista y el que es un poquito más pesimista, ¿no? Pero bueno, sí que nos intentábamos más o menos mover por esas cifras, ¿no? Un poco decepcionado por no haber incrementado la representación en Aragón, porque han subido en votos, pero al final han mantenido la misma representación que sacaron en abril, que es un diputado y además por Zaragoza. En Huesca se han quedado a 1.700 votos de conseguir un representante, pero al final, lo dicho, tienen la misma representación que en abril por Aragón. Bueno, pues a ver, faltaría la verdad si dijera que no, que nos da igual. Pero sí que es verdad que, como nosotros decimos, esos 52 diputados representan a todas las provincias españolas. Por tanto, nosotros decimos que hemos sacado 52 diputados. Aquí en Aragón, pues hombre, lo importante no es tanto que a lo mejor nos hayamos quedado solamente en un diputado y que no haya podido alcanzar el segundo diputado, como que hemos aumentado en mucho el número de votos, ¿no? Y que la proporción con respecto a otros partidos pues se ha reducido de una forma muy importante. El número de votos, por ejemplo, pues ayer que finalizó el escrutinio general, pues con la primera fuerza, que es el Partido Socialista, aquí en la provincia de Zaragoza, pues ellos quedaron más o menos sobre unos 153.000 votos y nosotros sobre unos 92.000. O sea, estamos casi hablando de una relación, casi no llega, de 3-2. Entonces, yo creo que el crecimiento que ha experimentado el partido, en concreto la provincia de Zaragoza, respecto a otras fuerzas, pues es muy importante. ¿Y por qué cree que los españoles le han dado su apoyo de esta forma en estas elecciones a Vox? Pues yo creo que hemos lanzado un mensaje muy claro y en concreto sobre temas que creo que importan mucho a los españoles. Nos hemos centrado en esta campaña en cuestiones que creo que otros partidos están dejando de lado, pues como era el modelo territorial, mantener lo que es la unidad de España, que tiene consecuencias importantísimas, como ya en otras ocasiones he comentado también en este programa, que habla de financiación, habla digamos, de los recursos que luego nos llegan a todos. Por lo tanto, este tema, que yo creo que otros partidos han pasado por alto, incluso a veces lo han intentado banalizar, parece que era como una cosa nostálgica, ¿no? Decir, mira, los que quieren defender o los que están siempre con la unidad de España, la bandera y tal. Y esto tiene un mensaje mucho más profundo, de mucho más calado. Cuando hablamos de la unidad de España estamos hablando de un modelo territorial, estamos hablando de financiación. Y lógicamente yo creo que los ciudadanos han entendido que si hay cambios en ese modelo territorial en favor de una serie de comunidades por presiones, por actos violentos, pues eso va a tener consecuencias negativas para otras comunidades, como es el caso de Aragón, que siempre tradicionalmente se han visto perjudicados. También la escasa llegada de infraestructuras, es decir, yo creo que va todo un poquito relacionado. Otro de los titulares que nos deja este domingo de elecciones es el descalabro de Ciudadanos. Muchos analistas apuntan a que esos votantes de Ciudadanos se han ido a Vox y no se han ido al Partido Popular. ¿Qué lectura hace usted de ese trasvase de votantes? Tenemos ya unos estudios más o menos iniciales respecto a esa fuga, digamos, de votos de unos partidos a otros, ese trasiego de votos.
Y no es tan sencillo, no, la cuenta no es tan sencilla como decir estos han perdido tantos, pues habrán ido a este que ha ganado. No, realmente ha habido un movimiento, digamos, entre todos los partidos. Nosotros hemos constatado que ha habido a nivel nacional un importante movimiento o trasiego de votos incluso del Partido Socialista a Vox, del orden de un 8%. Quizás más a lo mejor en la zona sur, la zona de Andalucía, más relevante en esa zona, pero que ese fenómeno que ya se inició en las elecciones andaluzas de hace ya aproximadamente un año, pues parece que continúa. Y es verdad, probablemente muchos de los votos de Ciudadanos pues habrán ido, se habrán venido a Vox, pero muchos también se habrán ido al Partido Popular, otros votos del partido se habrán ido a lo mejor al Partido Socialista, pero a su vez otros votantes del Partido Socialista a lo mejor se han ido al Partido Popular. Quiero decir que no es tan sencilla la cuenta como simplemente ver quién ha ganado y quién ha perdido y hacer la suma y la resta. Yo creo que es un poquito más complejo. Me imagino que a lo largo de estas próximas semanas saldrán esos estudios que todos los partidos me imagino que intentarán analizar para evitar problemas en el futuro. Pero bueno, la lectura que nosotros hacemos en concreto en el caso de Ciudadanos, que es el que comentaba, pues yo creo que es precisamente lo contrario que nosotros hemos planteado. Yo creo que el problema de Ciudadanos es que no planteó un mensaje claro que entendieran sus electores, y ante esas dudas probablemente pues les han retirado la confianza. Pero respecto a la unidad de España, el mensaje de Ciudadanos sí que era claro, y la postura de Albert Rivera era clara frente al independentismo de Cataluña, por ejemplo. Bueno, quizás en ese aspecto es donde más firmes se han planteado siempre, se han posicionado siempre, pero claro, lo que es los posibles acuerdos, por ejemplo, con el Partido Socialista, pues han distorsionado un poco esa posición, porque claro, el Partido Socialista también es verdad que no quería pactar con separatistas y con partidos de extrema izquierda, y sin embargo, pues todos sabían que si no le queda otro remedio, pues probablemente lo haría. Y cuando Ciudadanos inicialmente no quería pactar con el Partido Socialista y sin embargo en estas elecciones ya adelantó que se ofrecía para poder pactar con el Partido Socialista, genera una cierta incertidumbre y por tanto, aunque hayas mantenido unas posiciones ideológicas claras, pues al final los ciudadanos, los electores, pues no acaban de ver exactamente qué es lo que están votando. Hablando de posiciones ideológicas, ¿qué quiere hacer Vox en el Congreso de los Diputados como tercera fuerza política? ¿Qué tipo de temas, qué tipo de debates quiere liderar? Pues yo creo que los ciudadanos nos han, en este caso está claro, que nos han situado en la oposición. Lógicamente nosotros no podemos apoyar ni entrar en un gobierno del Partido Socialista, ya no entro en sus apoyos, y nosotros pues vamos a intentar llevar y defender pues nuestros posicionamientos. Fundamentalmente vamos a estar muy vigilantes en la cuestión que hemos comentado anteriormente de la unidad de España, que va a ser, por lo menos en este principio de legislatura, si no durante mucho más tiempo, el tema fundamental del que todo el mundo va a estar hablando constantemente. Pero planteando, luego, por ejemplo, qué tipo de iniciativas respecto a la unidad de España. Hemos visto que, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, plantearon la ilegalización de partidos que fueran contra la unidad de España. ¿De este tipo de iniciativas estamos hablando? Sí, efectivamente. Luego también la amplia representación que tenemos en este momento, al tener más de 50 diputados, nos permite que si consideramos que algunas de las leyes que se aprueben en el Parlamento pues tienen un carácter, a nuestro juicio, inconstitucional, no respete el marco constitucional, nos va a permitir esa amplia representación poder presentar recursos directamente al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en eso sí que hemos mejorado respecto a las elecciones de abril, que no teníamos esa posibilidad y ahora sí la tenemos. Por lo tanto, estaremos en el debate parlamentario, intentaremos, lógicamente, defender y convencer a otras fuerzas políticas en cuanto a la defensa del marco constitucional, pero si se diera el caso de que se aprobaran leyes, como está sucediendo, por ejemplo, en el Parlamento catalán, que vulneran los principios constitucionales, pues esta representación por lo menos nos permite el poder recurrir al Tribunal Constitucional. Sí que en la misma noche electoral, desde el balcón de la sede de Vox, Santiago Abascal habló de precisamente derogar ciertas leyes liberticidas, sí. Dijo él. Usted también nos adelantó en la valoración electoral que hicimos aquí en este programa el lunes, que por ejemplo se hablaba de la ley de memoria histórica. Sí. ¿Siguen teniendo pedir la derogación de esa ley al Constitucional en mente?
De hecho, nosotros hemos presentado ya aquí en las Cortes, hemos presentado para su debate en Cortes, todavía no está programada la fecha en que va a tener lugar ese debate, la derogación de la correspondiente ley aquí en Aragón, que es la Ley de Memoria Democrática de Aragón, y fundamentalmente porque entendemos que estas leyes no contribuyen en absoluto a mejorar la convivencia entre los españoles. Entonces, entendemos que no aporta absolutamente nada nuevo y sin embargo abre heridas y sobre todo y lo más importante de todo es que legalmente abre la posibilidad o claramente niega la capacidad de poder disentir de un mensaje único. Es decir, parece que por ley, estas leyes establecen, por eso nosotros hablamos de leyes liberticidas, porque lo que niegan es la libertad individual para poder disentir de una opinión como pensamiento único. Pero, por ejemplo, permite a las familias expresar su opinión, que es la de recuperar los restos de sus familiares. Sí, pero lo importante, lo que a nosotros más a nosotros no es lo que realmente nos promueve o nos lleva a presentar este tipo de iniciativas, no es el hecho de que quieran recuperar los restos de sus familiares ya fallecidos, no, asesinados o como queramos llamarles, no. Es el hecho de que quieren coartar la libertad de expresión y sobre todo la libertad de pensamiento de cualquier ciudadano, de disentir de una visión de la historia muy sesgada, una visión de la historia única. Es decir, yo creo que todos los españoles tenemos la capacidad de pensamiento, tenemos que tener la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y por lo tanto, este tipo de leyes que establecen un pensamiento único y una realidad única, es decir, que van a, como dicen algunos, reescribir la historia y prohibir que nadie puede salirse de ese pensamiento, incluso legalmente, si alguien se manifiesta en contra, poder ser sancionado. Pues eso es lo que nosotros estamos en contra. No estamos en contra de que se pueda, si hay constancia de que haya unos restos en un sitio concreto, pues que se puedan exhumar esos restos. No. Lo que estamos en contra, fundamentalmente, es de que se coarte la libertad de pensamiento de los ciudadanos españoles. Hoy, por ejemplo, hemos conocido la noticia de que Patrimonio va a autorizar la exhumación de varios restos del Valle de los Caídos, por ejemplo, de varios aragoneses. Por ejemplo, los hermanos La Peña, que por cierto luego hablaremos aquí en directo con el abogado de la familia. Eso es lo que permite esta ley, que mucha gente recupere los restos de sus familiares que fueron asesinados, que fueron fusilados y además luego fueron desenterrados sin el conocimiento de la familia y llevados al Valle de los Caídos. Sí. Bien, pero es lo que le comentaba, es decir, eso entre otras cosas, porque es lo mismo que ocurre o por lo mismo que nosotros nos oponemos, por ejemplo, a determinadas leyes, como también la ley de violencia de género. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros, por ejemplo, no estamos en contra de que a una mujer que ha sido agredida por su pareja se le ponga una vigilancia especial y que el Estado proteja a esa mujer. Por supuesto que no. Lo que estamos en contra es de que se vulneren derechos fundamentales de presunción de inocencia y que se criminalice a una persona por el simple hecho de ser varón. Es decir, que nosotros... ¿Pero eso cree que lo hace la ley de violencia de género? Hombre, claro que lo hace, por supuesto que lo hace. ¿De qué manera lo hace? Hombre, lo hace cuando hay una declaración, una declaración de una agresión que no requiere de ningún tipo de constatación ni física ni testifical para poder llevar a ese señor esa noche directamente al calabozo. Eso es así, o sea, no es una opinión. Con todas las víctimas y todas las mujeres que están siendo asesinadas por sus parejas y exparejas, ¿no cree que sea necesaria una ley contra la violencia de género? No, claro que es necesaria una ley contra la violencia en general, contra la violencia intrafamiliar en la familia, porque también... No, hablamos de violencia de género, porque la violencia intrafamiliar es otra cosa. Puede haber violencia, por ejemplo, de un hijo contra su padre, eso es otro asunto, pero la violencia de género, por el mero hecho de ser mujer, la mujer es asesinada. Si me pregunta una ley para defender a las mujeres, le diré que sí, que es necesaria que haya una regulación especial para que, por ejemplo, en estos casos estamos comentando, las mujeres queden suficientemente protegidas. Le diré que sí. También le diré, complementariamente, también habrá que buscar una serie de medidas legales para proteger todos esos asesinatos de niños, por ejemplo, o de ancianos que no se pueden defender. Pero efectivamente es un problema muy grave que hay que atajar.
Pero evidentemente no se puede combatir suprimiendo otros derechos. Esto es como cuando se ha planteado en determinadas sociedades, que de hecho se ha criticado mucho, por ejemplo, al señor Trump, por ejemplo, por un ejemplo. El hecho, porque al final, cuando nos organizamos en una sociedad, hay una contraposición entre derechos y libertades. Si nosotros queremos tener un derecho a la seguridad completa, la única forma muchas veces es de coartar las libertades. Le pongo un ejemplo. Lo que son, sería muy sencillo, para entendernos, por ejemplo, para detectar la presencia de terroristas o la presencia de homicidas, pues entrar a lo mejor violentamente en un domicilio y hacer registros de forma sistemática. ¿Pero cree que es comparable? ¿Cree que es comparable lo que está pasando en nuestro país con la violencia contra la mujer? Que, insisto, hay más asesinadas por violencia de género que ha habido por terrorismo de ETA, por ejemplo. ¿Cree que es comparable eso con decir que se puede entrar en un domicilio porque hay un ladrón? Estamos hablando de defensa de derechos. Es decir, no podemos para solucionar una cosa, para garantizar el derecho, digamos, a la seguridad de las mujeres, no podemos vulnerar otros derechos. O sea, ¿y entonces qué tenemos que hacemos, legislar... por ejemplo, con las leyes de protección? Las órdenes de alejamiento, por ejemplo, que son perfectas. incumplidas día tras día. Ahí se está vulnerando el derecho de la mujer también a ser protegida. Entonces, ¿qué se hace? Pero que ya le he dicho que de eso no estamos en contra. Que evidentemente que tiene que haber órdenes de alejamiento y evidentemente que tiene que haber una protección de una mujer si ha recibido un maltrato, ha recibido agresiones por parte de su pareja, por supuesto que sí. Pero es que nosotros ya le he dicho que no estamos en contra de la ley de violencia de género por esas cuestiones. Nosotros estamos en contra por la vulneración de los derechos del varón, que por el hecho de ser varón ya se le criminaliza. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues que ya se rompe toda la presunción de inocencia. ¿Pero cree que realmente es por el hecho de ser varón o es por el hecho de que están siendo asesinadas muchas mujeres por sus maridos, por sus novios, por sus exnovios, por sus exparejas? Es por el hecho de ser varón, porque cuando es una pareja, pero el hecho de ser mujer también hace que las mujeres sean asesinadas. Por eso se le llama la ley de violencia de género, porque por el hecho de ser mujeres están siendo asesinadas por sus parejas. Es muy sencillo, es exclusivamente por el hecho de ser varón, porque cuando estamos hablando de una pareja de dos mujeres, una pareja de dos mujeres, si una mujer es la que agrede a la otra, no se le aplica la ley de violencia de género. Y sin embargo, también la víctima es una mujer. Porque estamos hablando de los porcentajes que hay. No. A ver, estamos hablando... no estamos hablando de que la mayoría de mujeres que mueren es a manos de sus maridos en masculino, novios, parejas o exparejas. ¿Y por qué tiene que tener esa mujer una protección menor, que sigue siendo igual de mujer que la otra mujer? ¿Por qué tiene que tener una protección menor una mujer que su pareja es una mujer que una mujer cuya pareja es un hombre? Es decir, yo creo que no hay que hacer esas diferenciaciones. Estamos en el siglo XXI. Hay parejas heterosexuales y homosexuales. Y yo no creo que haya que tener esa diferenciación y que haya que, en este caso, no proteger de la misma forma. Yo creo que las leyes tienen que ser constitucionales. Por muy buen fin que tengan, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de legislar para que no se vulneren derechos de ninguna parte. Por eso a veces es tan complicado y por eso a veces la aplicación de la ley a nivel de los tribunales también es tan complicada. Pero claro, por eso a veces es tan importante también no retroceder en lo que se haya podido conseguir. Claro, por supuesto, pero lo que hay que hacer es aprender y lo que hay que hacer es cuando se ve una ley que no ha conseguido, como efectivamente me ha comentado, erradicar el problema, pues hacer un poquito de autocrítica y decir, vamos a ver, si este drama continúa, no nos podemos quedar en esta ley, tenemos que dar un paso más allá y decir, a ver, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué no conseguimos que disminuyan las agresiones, que cada vez haya más denuncias por violencia de género? Evidentemente, está claro que esta ley no funciona, no ha funcionado. Y entonces hay que modificarla a otra ley más que además corrija esas deficiencias que, como le explicamos, nosotros vemos claramente en esa criminalización del hombre por ser hombre, y que ya le explica un poquito. Sí, nos quedamos sin tiempo, creo que ha quedado clara su postura. Quiero preguntarle también por una valoración de ese acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos, esa firma que veíamos del preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Bueno, pues a ver, nosotros estábamos bastante confiados en que este acuerdo podía tener lugar. Me imagino que los que estarán realmente decepcionados serán muchos votantes del Partido Socialista, cuando escucharon hace pocos días al señor Sánchez decir que pues no tenía intención de pactar con partidos independentistas y tampoco con el comunismo de Unidas Podemos. Entonces, bueno, nosotros lógicamente entendemos que es una muy mala noticia, que es muy preocupante. Y sobre todo es muy preocupante porque, como ya después de hacer todos los análisis que se han hecho en todos los medios de comunicación, pues la conclusión final es que para que ese acuerdo llegue a buen puerto va a necesitar cuando menos de la abstención de los partidos separatistas, en concreto de Esquerra Republicana y de EH Bildu. Y depender de estos señores, pues cuando menos es muy preocupante. Una última cuestión. ¿Van a rectificar en ese veto a periodistas? A ver, nosotros no tenemos ningún veto a periodistas. Nosotros lo reconoció Santiago Abascal la misma noche electoral, que en un espacio privado como era la sede podía impedir el acceso de cualquier periodista, y de hecho hubo informadores que no pudieron informar de la noche electoral, y también aquí, por traerlo aquí a Aragón. Nosotros aceptamos... Los periodistas de Radio Zaragoza, Radio Huesca y de Radio Teruel. En concreto del Grupo Prisa. Sí, mire, nosotros no estamos, por supuesto, en contra de la libertad de prensa. Pero claro, tampoco estamos en contra de que se nos intente coartar a nosotros la libertad de expresión. Y cuando el Grupo Prisa dice que Vox no es un partido como los demás, que no es un partido constitucionalista, que es un partido democrático, evidentemente está coartando nuestra libertad de expresión. Nosotros no nos vamos a negar, y además ayer sí hubo unas declaraciones en ese sentido, no nos vamos a negar a aceptar cualquier tipo de pregunta y de facilitar cualquier tipo de explicación aunque luego sean interpretadas como sean, eso evidentemente está dentro de la libertad también de prensa, a ningún medio, siempre que el ámbito sea un ámbito institucional, una rueda de prensa o cualquier otro tipo de información. Lo que nosotros, evidentemente, mientras el Grupo Prisa no rectifique y nos siga considerando un partido anticonstitucional y de alguna forma nos esté coartando nuestra libertad de expresión, pues evidentemente nosotros no lo vamos a recibir en nuestra casa, no los vamos a recibir en nuestras sedes y en nuestros actos. Pero, sin embargo, sí que contestaremos a todas las preguntas que nos puedan hacer en cualquier rueda de prensa, en la institución correspondiente, en las Cortes, en el Parlamento, en donde sea necesario. O sea que no lo van a reconsiderar, ese veto. Bueno, va a mantener así. Como le digo, a nivel institucional vamos a contestar todas las preguntas que nos hagan y vamos a contestarlas realmente. O sea, no vamos simplemente a divagar, sino que vamos a aceptar que nos puedan criticar. Pero evidentemente, mientras ellos no nos consideren, no nos reconozcan como un partido constitucional, porque no hay ninguna cuestión ideológica dentro de nuestro programa que puedan ellos argumentar, de hecho no lo han argumentado, simplemente han lanzado la piedra. Eso es muy sencillo, lanzar la piedra y esconder la mano. Yo creo que cuando alguien dice pues, que un partido es anticonstitucional, tendrá que decir por qué. Porque se han escrito varias cosas, ¿no? Es que están en contra del Estado de las autonomías ya, y otros quieren un modelo federal. Y unos no son constitucionalistas y otros sí. Yo creo que esas cuestiones, pues hombre, traducen que hay un sectarismo ideológico muy importante. Un apunte muy rápido porque estamos fuera de tiempo, precisamente por esta frase que acaba de decir, lo de estar en contra de las autonomías. Usted ya lleva unos meses como diputado aquí en las Cortes de Aragón. ¿Sigue manteniendo que el Estado de las autonomías sobra en España? Sí, sí. Una cosa es, evidentemente hay que gestionar los recursos públicos, evidentemente hay que gestionar la sanidad y hay que gestionar la educación, y es lo suficientemente importante como para que nosotros, mientras esas competencias estén digamos, a nivel autonómico, nosotros tendremos que estar allí. Pero, por supuesto, que seguimos pensando exactamente igual. Santiago Morón, presidente de Vox en Zaragoza, gracias por estar en Buenos Días, Aragón. Muchas gracias a ustedes.